Hola jóvenes, vamos a empezar a ver lo de las termodinámicas, las reacciones para reacciones avanzadas, y con esto vamos a empezar el estudio que he elegido este artículo que habla sobre la deshidratación del alcohol terbutílico y hacen el análisis termodinámico y cinético de él. Pero algo curioso es a las temperaturas que trabajan de 60 a 90, y sabemos que el alcohol terbutílico tiene una temperatura de ebullición más alta de ello. Por eso estaría en su forma líquida, mientras que el agua también, que deshidrate. Pero el compuesto de deshidratación, que es el isobutileno, va a estar en gas. Entonces vamos a tener prácticamente un equilibrio termodinámico del isobutileno y el agua, el agua y el terbutanol por medio de líquidos, y el isobutileno va a ser un gas. Entonces ahí tendríamos una reacción de equilibrio prácticamente heterogénea. Entonces vamos a empezar. El estudio de reacciones avanzadas lo vamos a centrar prácticamente en reacciones heterogéneas que las vamos a definir que son reacciones que el catalizador o los reactivos o los productos pueden estar en varias fases, como el que había mencionado para el isobutileno, que es reacción heterogénea, no homogénea. Y las reacciones adiabáticas, que son reacciones que se usan para estudio de temperaturas finales en combustibles o en algunos reactores a nivel industrial, ya que a esos reactores de gran escala no se les puede quitar o poner la energía en un reactor enchaquetado si son muy grandes, y lo que se hace es que por medio de reactores adiabáticos, es decir, que no son isotérmicos, sino que se les va quitando energía por el traspaso en las tuberías, se hacen estudios de las temperaturas finales de estos reactores. Acá en las reacciones heterogéneas tengo un claro ejemplo de una reacción de hidrogenación de etileno, que para producir etano por medio de un catalizador de níquel o de paladio, que puede ser en estado sólido, y donde tenemos prácticamente varias fases. Entonces vamos a comenzar con las reacciones heterogéneas. Como le he dicho, todos los componentes están en diferentes fases y por eso se llaman reacciones heterogéneas. Vamos a ver que una de esas reacciones puede ser la deposición química de vapores, como este hidruro de silicio que viene en gas, y por medio de la activación de un reactor, ese hidruro de silicio se descompone en silicio e hidrógeno. Los subproductos, que serían el hidrógeno, salen, pero el silicio se viene a depositar prácticamente en el reactor, donde se mira que el sustrato se va depositando en una superficie, o también y los gases o los subproductos se van de ellos. Estas reacciones también sirven como para purificar. En el caso de sulfuros, también podemos generar una deposición química de vapores haciendo que el sulfuro o los gases de sulfuro pasen, haciéndolos reaccionar con otro componente, y que el azufre se deposite en una superficie. Otro tipo de ejemplo de reacciones heterogéneas es las reacciones en disolución. Cuando nosotros en los gases de combustión de alguna caldera o de escape queremos eliminar prácticamente los óxidos de nitrógeno, como ser el dióxido de nitrógeno, normalmente lo que se hace es que se pone en un scrubber o una torre de absorción, que ya les había explicado. Lo que se hace es que se rocía agua a los gases que vienen y que está empaquetada, y esa agua reacciona líquidamente, que está líquida, reacciona con los gases de dióxido de nitrógeno para producir ácido nítrico líquido, y dejando escapar prácticamente a monóxido de nitrógeno de los gases prácticamente como subproductos de gases o gases de desecho, ¿verdad? Otro ejemplo son las reacciones de descomposición, que podemos ver que en algunas ocasiones son utilizadas para purificar algunos metales, como el caso del óxido de hierro 2,
que entra a este reactor y por medio de oxígeno lo que hacen es que por medio de oxígeno, digamos, lo que hacen es que entra el óxido y se calienta bastante hasta descomponerse, depositándose o habiendo una corriente de hierro y liberando oxígeno de ella. Hay muchos ejemplos de reacciones heterogéneas, reacciones redox, reacciones como hablábamos de disolución, de descomposición. Entonces vamos a ir encontrando de muchas reacciones heterogéneas que son ejemplos de lo que hemos estudiado en las químicas generales o en las químicas orgánicas. Voy a hablar de cómo sería la estrategia para hacer el estudio termodinámico de ello. Supongamos la reacción que hablábamos en el primer artículo, de la reacción prácticamente del isobutanol líquido para producir isobutileno y agua a una atmósfera y 90 grados Celsius. Nosotros sabemos que a esas temperaturas, si este reactor es isotérmico, a estas temperaturas, lógicamente, el agua siempre sigue líquida y el isobutanol también. Entonces, nosotros si planteamos nuestra constante de equilibrio para poderla calcular, necesitamos calcular el delta G, ¿verdad? Y el delta G ya habíamos visto que se calcula de la siguiente manera. Pero en ocasiones vamos a ver nosotros que los datos de delta H de formación y delta G de formación no son datos que se tienen a veces medidos para los componentes en forma líquida en nuestras referencias. Entonces la estrategia que vamos a usar sería la siguiente. Haríamos los cálculos prácticamente de la reacción en estado gaseoso para toda. Es decir, vamos a hacer la reacción como que estuviéramos en estado gaseoso. Como todos los gases, como lo habíamos explicado anteriormente, homogénea. Y después haríamos los cambios de fase, calcularíamos estos delta G de cambio de fase y haríamos la suma así eliminando los delta G de gases y quedando la reacción original. Como que tengamos prácticamente que usar un híbrido de la ley de Hess, pero en este caso para la energía libre de Gibbs. Pero estos cambios de fase, ¿cómo se calculan? Se pueden calcular muy rápidamente a partir de esta ecuación, donde me relaciona el delta G de cambio de fase, que sería igual a RT, por el logaritmo natural de las presiones de vapor. Prácticamente, ¿cuál sería la fugacidad del vapor en este caso? De todo el vapor sería una atmósfera, y la de líquido, de isobutanol, prácticamente vendría de datos de la presión a esta temperatura de la presión de vapor para el líquido. Y así podríamos calcular estos delta G. Y al sumarlos tendríamos el delta G de la reacción de una atmósfera a 90 grados Celsius heterogénea. Lo que hay que tener cuidado cuando hacemos análisis de estas reacciones también son de los cambios de fase que pueden suceder por medio de su calentamiento o en el análisis de los balances de energía, ¿verdad? Voy a poner otro ejemplo. Supongamos que vamos a mezclar en un crisol aluminio, óxido de hierro 3 y óxido de cobre en un crisol y lo vamos a llevar de un calentamiento de 25 a 800 grados Celsius. ¿Qué pasa con estas reacciones? Estamos viendo un metal y óxidos. ¿Qué va a pasar acá? Reacciones redox. Es decir, que el aluminio va a ser un agente reductor, oxidándose, y los óxidos, el de hierro y el de cobre, van a ser los agentes oxidantes, reduciéndose. Estas reacciones tendrían que pasar adentro de este crisol. Pero como estamos haciendo un análisis de balance de energía ahora, no solo analizando la constante de equilibrio, vamos a ver que estas sustancias, estos óxidos, también pueden generar reacciones de descomposición. Como vemos acá, el óxido de hierro 3 se puede descomponer en hierro y en oxígeno, el óxido de cobre 2 en cobre y en oxígeno, y el del aluminio en aluminio y oxígeno. Prácticamente, cuando nosotros tenemos un análisis de esto, tenemos que generar esto. Analizar la espontaneidad de todas las reacciones y que estén dentro del rango de 25 a 800 grados.
para que sean espontáneas. Es decir, si los delta G de cada una de las reacciones por separado nos dan negativo, todas las reacciones de estas temperaturas se pueden dar. ¿Estamos? Es decir, que voy a hacer un delta G de 25, que es el estado de referencia, hasta 800, a ver si esta reacción me da un delta G, que sería 800 grados, un delta G prácticamente negativo, para que estas reacciones redox se den, y si se dan estas redox, voy a ver las descomposiciones de cada uno si se dan. Ok, cuando hacemos este análisis hay que también tener en cuenta de que hay compuestos, yo puse a 25 grados, todos son sólidos. Pero como yo estoy haciendo un cambio de temperatura, ese cambio de temperatura también puede incluir que estos compuestos iniciales se vuelvan líquidos, de estados sólidos a líquidos. Y estos productos también se fundan. Entonces hay que analizar también todos los cambios de fase que se hacen al momento de hacer el balance de energía. Prácticamente con el objetivo de cuantificar el calor que se le tiene que suministrar a la reacción. Vamos a ver que para hacer el balance, nosotros hacemos un balance normal, donde decimos que el delta de energía del sistema es igual al calor que entra menos el calor que sale. Prácticamente al balance el único cambio que le vamos a hacer es que lo vamos a dejar como calor total. Lógicamente, si este calor total es positivo, vamos a tener que la reacción requiere calor, es decir, que es una reacción endotérmica, pero si es negativo, va a ser una reacción exógena. Y ese delta de energía del sistema lo vamos a compartir entre 3, donde vamos a tener una energía de reacción, delta U de reacción. Si hay energía latente por cambio de fase, vamos a tener un delta U de energía latente. Y si la reacción es espontánea, digamos, estábamos en un cambio de 25,800, si la reacción es espontánea 120, es decir, por arriba de 120, lo que va a pasar es que los productos se van a empezar a calentar con energía sensible, prácticamente. Eso es lo que vamos a tener. Entonces nosotros, para el delta U, que si son sólidos o líquidos se puede aproximar a delta H de reacción, nosotros calculamos un delta H de reacción como lo conocemos, desde la temperatura de referencia hasta los 800 grados Celsius, prácticamente. En este caso, como vamos a definir con los delta G las temperaturas de reacción, esta temperatura de reacción va a cambiar para cada una de las reacciones, si fuesen reacciones espontáneas en ese rango. Supongamos que la primera reacción redox se da hasta a una temperatura de espontaneidad de unos 300 grados. Entonces, de la primera reacción calculamos el delta H de reacción hasta 300 grados, consumiéndose todo, ¿verdad? Y después tendríamos un calor sensible de los productos que tenemos en el crisol, ¿verdad? Entonces así sería un análisis de energía para ello. Es decir, que tenemos que ir analizando las curvas de hasta dónde son espontáneas las reacciones para calcular esta temperatura de reacción, y todo el demás calentamiento que le podamos producir a la reacción va a ser un calor sensible para calentar prácticamente a los productos. Ahora vamos a hablar de las reacciones adiabáticas. La diferencia de las reacciones adiabáticas con todos los análisis de energía en reacciones isotérmicas, como lo que vimos anteriormente o como las reacciones homogéneas que habíamos estudiado, son que el delta de energía del sistema se vuelve cero. Entonces, como no sabemos la temperatura que va a alcanzar prácticamente la reacción, ¿por qué? Si nosotros no tenemos ninguna transferencia de calor o de energía, es decir, todos los productos van a absorber esa energía que se está produciendo o van a ceder esa energía para que se genere la reacción, es decir, que no sabemos esa temperatura final. Entonces, al despejar esa temperatura final, le vamos a llamar temperatura de flama adiabática. ¿A qué nos vamos a referir con esa temperatura? Temperatura de flama adiabática o temperatura adiabática. Va a ser la temperatura final que alcance la reacción
ya que no puede transferir energía a otros medios. Por eso es que no se hace como una reacción isotérmica. Entonces, vamos a ver que esto de reacciones adiabáticas, que solo es cambiar el balance de energía dando el calor igual a cero, se usan para el estudio de combustibles para saber a qué temperatura salen todos los gases de escape. Es decir, se asume de que la cámara de combustión es adiabática, se hace la reacción y se saca, por todo este análisis, se saca la temperatura final a la que es. En muchas ocasiones, en las reacciones adiabáticas, eliminamos el calor latente porque todavía no sabemos a qué temperatura debería salir y cuando ya tenemos la primera temperatura, podemos analizar si los componentes se funden o se hacen gases si están de forma líquida, ¿verdad? Y también se usa para el estudio de reactores adiabáticos de grandes escalas. Vemos nosotros que los reactores van a ir en serie y lo que vamos a hacer es que se le va a quitar energía por medio de su flujo, por un intercambiador de calor. Lo que vamos a ver prácticamente es que la reacción va a alcanzar una temperatura máxima y la reacción no se va a dar prácticamente a una temperatura constante como vimos anteriormente, que decíamos dar una temperatura de reacción, ¿verdad? Sino que esa temperatura final la calculamos con el balance y vemos que si son reactores en serie, lo que se tiene es un intercambiador para disminuir la temperatura para que no se salga de operación, ¿verdad? Y con esto terminamos el estudio de las reacciones.